Bien, doctores. Entonces nosotros vamos a ver el día de hoy, vamos a continuar con lo que es tracto gastrointestinal, pero vamos a hablar un poco acerca de la motilidad, o sea, cómo funciona la parte motora en el tracto gastrointestinal. Y para eso vamos a empezar por nuestra primera debate en grupos. Ahora, por otra pregunta que me estaban solicitando, no, otra pregunta que me estaban solicitando era acerca de si la nota de las intervenciones van a subir la nota del examen. Ya, eso es imposible. La nota del examen es inalterable. Ya, las notas de sus participaciones van como parte de su calificación en actitudinal. Recuerden además ustedes que estamos notando que existe una determinada cantidad de personas que están participando únicamente ellos en sus grupos y no los demás están inexistentes. Yo les dije que si había una oportunidad más de 3 veces seguidas las que están participando esa persona y no participan los demás del grupo, solamente la nota va a ir para esa persona, para los demás no. Así que por favor, se supone que les damos un tiempo para debatir y ustedes tienen el sílabus donde pueden ver qué es lo que toca. Así que en teoría desprevenidos no están, saben qué es lo que va a tocar, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar entonces con este primer debate en grupo para que ustedes discutan acerca de la mejor respuesta, ¿sí? Muy bien. Listo, pueden ir entrando por favor a sus salas. A ver, muchachos, por favor, vayan entrando a sus grupos, se están demorando demasiado.
Bien, muchachos, a ver, vamos a empezar primero. La primera pregunta, el doctor Conde. A ver, doctor Conde, por favor. Sí, doctor. Ante todo, muy buenos días, compañeros. Bueno, sí, yo también digo que o sea, estoy diciendo claramente que la masticación es una función que se encarga de preparar el alimento para facilitar su paso al esófago y de ahí al estómago. En ella están implicadas diferentes grupos musculares que trabajan en consonancia para la trituración del alimento. ¿Y cuáles serían los elementos que intervienen en la masticación? Serían los incisivos que cortan los alimentos, los caninos que perforan y rasgan los alimentos, los premolares que inician el proceso de trituración, molares trituran y mastican los alimentos y se adaptan a esas funciones de los grupos mencionados anteriormente. Ya, correcto. Entonces la masticación es un evento mecánico, ¿no? Que tiene que Sí. ver músculos como son. ¿Cuáles son los músculos masticadores? A ver. Macetero. Ah, masticadores. Hay tres músculos que son los principales que se encargan de la masticación. La masticación es elevar la mandíbula. Entonces, hay tres músculos que se encargan de elevar la mandíbula. ¿Cuáles son? Temporal, macetero, Bueno, trigodeo. Ya, el temporal, el macetero y el pterigoideo interno, ¿no? Y ellos están inervados por el quinto par craneal, que a su vez, como ustedes saben, tiene núcleos en el tronco encefálico, de los cuales el núcleo motor es el que lo gobierna, digamos, es el que gobierna los músculos de la masticación. A su vez se dice que también es una especie de reflejo, porque gran parte del proceso en realidad compete desde el inicio del estímulo en la lengua y en las fases gustativas, ¿no? Manda la señal hacia lo que corresponde al cerebro, luego al tronco encefálico, y en el tronco encefálico en realidad devuelve prácticamente la respuesta mediante la motricidad, es decir, mediante la masticación, ¿no? ¿Y cuál es el fin último? Pues hacer triturar. ¿Por qué? Porque como hemos visto en la clase pasada, nosotros solamente podemos adquirir a los nutrientes en moléculas pequeñas, en unidades pequeñas, ya sea de proteína, de carbohidratos, etcétera, ¿no? Y entonces para eso requerimos primero molerlos y triturarlos bien, y para que además estos después sean expuestos hacia algunas enzimas. En general, en realidad en la boca nosotros no exponemos a una gran cantidad de enzimas, básicamente solo a amilasa, que es una enzima que rompe los enlaces de almidón, como ya hemos visto que pasa con la amilasa pancreática, pero que no tiene tanta efectividad como si la tiene, por ejemplo, la amilasa del páncreas que hemos mencionado, ¿no? Pero en general, la saliva, pues ustedes saben que ayuda pues a formar el bolo alimenticio. Muy bien, la siguiente pregunta es la deglución y esa pregunta nos la va a responder el doctor Núñez. Bueno, la deglución es un proceso reflejo de inicio voluntario que se desarrolla entre la boca y el estómago, en el que se coordinan el aparato respiratorio y digestivo y cuya finalidad es la digestión y claramente previendo la aspiración por las vías aéreas. Bueno, procede tres fases: la oral, la faríngea y la esofágica. La fase oral es en la que el bolo alimenticio se mueve desde la cavidad oral a la orofaringe mediante un proceso voluntario. En la fase oral distinguimos una fase preparatoria en la que se manipula el alimento para obtener la consistencia necesaria para la deglución, y una fase expulsiva en la que el bolo alimenticio es empujado hacia atrás. En la fase faríngea, el bolo se mueve desde la orofaringe al esófago mediante un proceso involuntario. Se inicia cuando se desencadena el reflejo deglutorio y el paso del bolo por la faringe. Y finalmente la fase esofágica, que es cuando el bolo es propulsado desde el esófago hasta el estómago, mediante un proceso involuntario. El bolo es conducido desde la faringe al estómago a través del esófago. Y bueno, ese Muy sería todo mi bien, aporte. listo, correcto, muy bien. Entonces la deglución es prácticamente una fase también mecánica, pero que tiene un componente voluntario primero y luego un componente ampliamente involuntario. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que cada uno me va a mencionar en qué consiste cada fase, ¿ya? Que tienen que saber. A ver, muy bien. Esto nos va a hablar la doctora
Verónica de la Cruz. Doctora Verónica de la Cruz, la primera fase voluntaria, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los movimientos que se realizan, etcétera? A ver. Ya. La fase voluntaria sería la fase oral, en la cual mediante la masticación la boca empuja los alimentos hacia la garganta. Y es voluntaria porque nosotros manejamos a nuestra voluntad esa fase. Ya, el principal movimiento acá, recuerden, siempre tienen que hablar siempre de músculos y zonas, ¿no? Porque para que pueda quedar claro. ¿Cuál es el movimiento? Como lo dice la doctora, es empujar el bolo alimenticio hacia la garganta, pero más que empujarlo a la garganta, lo que hace es que la lengua con el dorso empuja el bolo alimenticio después de haber realizado la masticación, etcétera, y la mezcla con la saliva, y lo empuja hacia el paladar blando. ¿Y por qué esto es importante? Porque es la recepción del estímulo por el paladar blando el que genera después las respuestas hacia el bulbo raquídeo y nervios que inervan la faringe y parte del esófago superior, el que va a desencadenar los siguientes eventos que son involuntarios. Entonces tiene que quedar claro. El primer punto es que el bolo manda, la lengua empuja el bolo hacia el paladar blando. ¿Ya? Ok, muy bien, listo. La siguiente fase, a ver, la doctora Rivera nos va a decir en qué consiste la fase faríngea. A ver, doctora, te escuchamos. Es la elevación del paladar blando, ¿no? La apertura para que pase el alimento y el cierre laringeo, bueno, por la lengua y la contracción de la faringe. Ya, a ver, ¿alguien más tiene que ahondar un poco más? Ahí la idea es que me mencionen cuáles son los movimientos, cuáles son los pasos que se dan durante la fase faríngea. ¿Qué sucede? A ver. La doctora, primero, a ver, un ratito en orden, a ver, doctores, primero el doctor Chávez Jesús. Doctor. Sí. No, disculpe, yo estaría más calificado para responder la siguiente de esta, como que un poco Ya, no... a ver, ya, está bien. La doctora la que quería responder era la doctora Nancy, ¿no? Muy bien. Sí, doctor. Muy bien, doctora. Lo que yo entendí más que nada por esta fase es que el bolo alimenticio va a penetrar la parte posterior de la boca y en la faringe se van a estimular unas áreas epiteliales receptoras de la deglución, y esas van a estar situadas más que nada en la entrada de la faringe. Ya, Eh, ok. Y también vamos a tener que el paladar blando se va a elevar, esto para tapar las coanas e impedir un reflujo. Ya, está bien. Pero miren, tienen que ordenar un poco mejor los conceptos porque tiene que quedar claro cuáles son los pasos que suceden en cada fase. ¿Ya? A ver, en la fase faríngea, lo primero que sucede es que el paladar blando, que acaba de ser estimulado por el bolo alimenticio, se va a elevar. ¿Por qué? Porque al elevarse el paladar blando, tapa lo que son las coanas. ¿Y qué son las coanas? La coana son los dos orificios que comunican la fosa nasal con la fosa oral. Entonces, tapan a las coanas e impiden el reflujo. Lo siguiente que sucede es que los pliegos palatofaringeos, que son pliegues dados por los músculos palatofaringeos a cada lado, se desplazan hacia la línea media en el intento de querer formar como una hendidura en una línea o sagital, a través de la cual pues el alimento va a pasar a la parte posterior de la faringe y con eso evitamos en parte que pase hacia la laringe, que es la vía respiratoria. Lo siguiente que sucede es una contracción de la laringe hacia arriba y hacia adelante, primero dado por las cuerdas bucales que se aproximan con fuerza y eso cierra la glotis. Además hay un ascenso de la laringe que tracciona el orificio y finalmente hay una relajación del esfínter esofágico superior, esfinge faringoesofágico, que finalmente provoca la contractura de la musculatura de la pared posterior de la faringe. Entonces, ¿eso qué promueve? Que el bolo alimenticio vaya desde la boca hasta el esófago. Hay que recordar que la faringe se continúa con la laringe
y con el esófago. O sea que tanto la vía respiratoria como la vía digestiva están juntas una con otra y están tapadas por sus válvulas, como son en el caso de la glotis, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y entre cada deglución y deglución, no hay un esfínter que se contrae para impedir pues la entrada del aire, por ejemplo, cuando uno come en el esófago, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Bien, entonces eso tiene que quedar claro, muchachos. ¿Por qué? Porque esa fase de la deglución, que es la fase faríngea, es involuntaria. Y tiene como principal objetivo el efectivizar que el alimento llegue hacia el esófago, pero que no pase a través de la vía respiratoria o la vía laringea, ¿no? Entonces, de esa forma evitamos la aspiración. Cuando eso no sucede, pues lo que pasa es que pues se puede dar una aspiración, una neumonía aspirativa, ¿no? ¿Por qué? Porque llega el alimento a los bronquios y a los pulmones y ahí genera pues todo un proceso infeccioso. Este reflejo de deglución, por ejemplo, se pierde parcialmente en el caso de algunas personas muy ancianas o pacientes con trastornos neurológicos, ¿no? Que pierden estos reflejos. Y es por eso que en algunos de ellos ustedes habrán visto que se procede a la colocación de sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque al no tener muy bien ese reflejo, pues puede ser altamente riesgoso de que se puedan producir una aspiración, ¿sí? Muy bien. La siguiente es, ¿cuáles son los que dependen de esto? Ya ustedes lo van a leer, son las ramas del quinto y del onceavo par, que mandan esa información sensitiva y que lo efectivizan a través del quinto, el noveno, el décimo y el doceavo par craneal, ¿sí? Muy bien. La tercera pregunta es las fases esofágicas. A ver, ¿algún voluntario que quiere mencionarnos en qué consiste la fase esofágica? Voluntarios. Muy bien. A ver, Leslie. Sí, existen dos tipos de fases, o sea, hay una primaria y secundaria en los movimientos. ¿Se refiere a movimiento o fase? Sí, correcto. Ah, ya. Bueno, entonces en primario es cuando, o sea, es ya como una onda seguida de la faringe y que se va a propagar durante toda la deglución. En el caso de la secundaria es como una onda más positiva, algo por ahí entendí. Ya, a ver, alguien más, muy bien, pero falta un poquito más claro, a ver el caso. A ver, ¿alguien más tiene alguna otra intervención? Bien, la onda primaria, como bien dice la doctora, es una onda consecutiva del del reflejo de la deglución, ¿no? Básicamente es una onda peristáltica que continúa en ese sentido, cefalocaudal, y lo que busca es llevar el alimento, pues, directamente hacia el esfínter esofágico inferior y finalmente en el estómago. Y esto obviamente va ayudado por la gravedad, o sea que, de hecho, como ven en la diapositiva, el tiempo aumenta considerablemente cuando la persona está echada, la onda peristáltica se demora más. Ahora, ¿qué es la onda peristáltica secundaria? Es cuando ustedes tienen que el alimento llega hasta la zona distal del esófago y al no poder pasar, no poder pasar los circuitos que están intrínsecos en el sistema mientérico, que vamos a ver más adelante qué cosa es, forma un reflejo que hace que las fibras, musculatura de la pared, se contraiga. Y eso genera una contracción, refleja a la distensión de la pared esofágica producto de no poder seguir pasando. Generalmente las ondas peristáticas secundarias a veces las encontramos en el caso, por ejemplo, de algunos procesos patológicos, ¿no? Por eso es importante conocerlo o mencionarlo. Lo que busca es prácticamente efectivizar el paso del bolo alimenticio hacia el esófago. Bien, la siguiente pregunta en grupos es relativamente larga, así que por favor, mire, va a tener tiempo para poder revisarla. Ya, vamos, ahí hay que hacer la corrección de fe de ratas, es vago-vagal, no vaso-vagal, es vago-vagal, ¿ya? ¿Ok?
Y hay que hablar sobre los movimientos peristálticos del intestino delgado, cuáles son los tipos de contracciones, ¿no? Y luego finalmente explicar en qué consiste el proceso de la defecación. Muy bien, chicos. Empezamos entonces con el debate en grupos.
Muy bien, alumnos, a ver, vamos a empezar. Voluntarios, la primera pregunta, por favor, voluntarios. Voluntario para la primera pregunta, por favor, chicos. Muy bien. A ver, el doctor Conde, primero la primera pregunta. Bueno, los movimientos peristálticos, sí, son movimientos de contracción y relajación ondulatorios que realiza el esófago que causa el avance del bolo alimenticio hasta el estómago y para allí proseguir la digestión. Además del esófago, los uretres también realizan movimientos peristálticos gracias a unos músculos que los recubren. Y Ya, muy bien. Bueno, en pero el ahí caso, vamos a mejorar un poquito en cuanto a cuáles son las ondas. ¿Sí? en el, Te escucho, perdón. en el caso del reflejo vago-vagal, dijo, ¿no? Es claramente reflejo, es la activación que se produce del nervio vago y que se produce un descenso de los latidos cardíacos y un descenso de la tensión arterial, la cual se produce por una activación de este nervio. No, Y ese es el reflejo vasovagal. Dije el reflejo vago-vagal, no vasovagal. no, Vasovagal es el que me estás mencionando. A ver, vago-vagal, acuérdense, vago-vagal. Ya, muy bien. Solamente que hay que mejorar un poquito de ver, a ver, qué cosas son, qué tipo de contracciones da o cómo es la onda peristáltica del estómago. ¿Mm? Pueden ser relajadas o contraídas, profesor. Al momento que pasa el bolo alimenticio va a haber como un anillo de contracción y otro de relajación para que el bolo pueda pasar del esófago al estómago. Ya, a ver, cuando el estómago pasa perdón, el bolo pasa del esófago al estómago, sucede que la parte superior y media inicia pues unas ondas débiles, ¿no? Y esas ondas, que son llaman ondas de mezcla, son ondas lentas, progresivas, que lo que hacen es llevar el bolo alimenticio de manera espontánea desde la parte proximal hasta la parte más distal, es decir, hasta el antro finalmente, ¿no? Y aparecen habitualmente de forma espontánea. Luego de que el alimento pasa hacia lo que es el antro, ¿no? Avanzan desde el cuerpo hasta el estómago al antro, dan lugar a unas ondas peristálticas, pero que están en la parte distal, que se llaman anillos peristálticos, como dijo la doctora, y que se desencadenan producto de la distensión de las paredes gástricas del alimento que está tratando de llegar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol que juegan estas ondas peristálticas? Es que al producirse una dilatación generan una contracción refleja desde la parte más distal en el pílaro en el cual se cierra, que genera al cerrarse de manera abrupta que el alimento intente retornar. Eso se llama una fuerza de retropulsión, ¿no? Esa fuerza de retropulsión es un mecanismo importante para el estómago. ¿Por qué? Porque le permite la mezcla y el aumento de la trituración del bolo alimenticio. Es decir, que los bolos de alimento que han llegado desde el esófago al estómago se trituren más y más y más, y eso permita que cuando lleguen al intestino delgado finalmente, no haya una mayor superficie disponible para ser absorbida a través del intestino delgado. Y además permite que también mayor superficie de este bolo tenga contacto con las enzimas del estómago, como son la pepsina, ¿no? Que es básicamente encargada de digerir más que almidón, proteínas, ¿no? En realidad, la mayor digestión del proceso se da en el intestino delgado, porque cuando uno mira las funciones del estómago, pues te das cuenta que tiene funciones de almacén, de mezcla, de vaciamiento lento, y eso es porque básicamente eso es el estómago, ¿no? Almacena para que puedan ser procesadas, mezcla mediante los movimientos peristálticos con las secreciones del quimo, y vaciamiento porque es el que regula la cantidad de alimento que va pasando al intestino delgado. El intestino delgado solo absorbe.
Por lo tanto, ¿se imaginan qué pasaría si yo solo paso de frente el alimento hacia el intestino delgado? ¿Lo va a poder absorber? Sí, seguramente que sí. Pero si yo le aporto grandes cantidades a una gran velocidad, pues no va a ser suficiente, porque tiene que pasarse todo su tiempo en producir ondas peristálticas en el intestino delgado y además a tratar de digerir y luego absorber los nutrientes. Entonces es mucho mayor el trabajo. Entonces para eso es que ayuda el estómago. El estómago forma de almacén y va vaciando de a pocos el mismo hacia el intestino delgado para darle el tiempo prudente a que el intestino delgado pueda absorber los nutrientes, ¿no? Y de eso, pues, es importante el reflejo vasovagal que permite la distensión gástrica y que de manera refleja vía nervio vago, que es además el mismo que recepcionó esa señal, no intenta reducir el tono de la pared muscular, ¿sí? La siguiente pregunta es, explique los movimientos peristálticos del intestino delgado y cuáles son los tipos de contracciones. Muy bien, a ver, ¿algún voluntario? A ver, el doctor Fabio. Bueno, la peristalsis intestinal, también conocida como motilidad gastrointestinal, bueno, mezcla y mueve el quimo de un lado a otro, permitiendo de esta manera que los nutrientes sean absorbidos por el torrente sanguíneo a través de las paredes del intestino delgado, tal como se explicó, doctor. Ah, el movimiento debe ser a un ritmo adecuado que permita su correcta absorción, y en términos generales hay dos tipos de movimientos, que son la propulsión y la mezcla. Las contracciones de mezcla son ondas de contracción que sirven principalmente para mezclar el bolo alimenticio con las secreciones gástricas, dando lugar a la solución denominada quimo. Además, esta fuerza de contracción colabora en la fragmentación mecánica de los alimentos. En cambio, las contracciones de propulsión son ondas de contracción precedidas por una relajación que avanzan a lo largo del tubo recorriendo segmentos de una longitud media de entre 10 y 15 centímetros. Constituye un sistema de propulsión lento que permite el avance del quimo y su contacto con las paredes del intestino. Muy bien, correcto. Entonces, miren, la onda peristáltica varía de acuerdo al tipo de contracciones, como dijo el doctor. Hay las contracciones de segmentaria y las contracciones peristálticas. Las contracciones segmentarias tienen como fin, como dijo él, el hacer que el quimo, pues, miren, lo que busca es hacer una contracción en el centro del bolo, llevándolo de manera caudal y también cefálica. O sea, que luego, al soltarse otra vez, ¿no? Se mezclan. Es algo parecido a lo que hacemos nosotros, por ejemplo, cuando agarramos una baraja de cartas y decimos barájala, ¿no? O sea, hacemos que las separamos y luego las mezclamos otra vez. Y eso hace una nueva mezcla y una nueva mezcla y una nueva mezcla. Entonces, es algo muy parecido a lo que hacen estas ondas peristálticas en el caso del intestino delgado. Luego de eso tenemos las ondas que permiten el transporte, que son las ondas peristálticas. Las ondas peristálticas lo que hacen es comprimir o constreñir al intestino antes del bolo. Y eso permite el movimiento y el deslizamiento del bolo desde la zona más cefálica a la zona más caudal. ¿No? La zona más caudal. ¿Sí? Entonces, eso es pues un elemento importante a mencionar, ¿ya? Muy bien. Otra cosa que es necesario mencionar, ya que eso lo vamos a ver un poco más mejor, perdón, la improperio de hablar, un poco mejor, cuando ya lo vean ustedes en histología, ustedes saben que las capas de general, todo el tracto gastrointestinal o el tubo digestivo se caracteriza por tener a la mucosa, a la submucosa, la muscular en mucosae, ¿no? Además también a al cile, ¿no? A la muscular media, que es el cile. ¿Qué era cile? Era circular interna y longitudinal externa, ¿no? ¿Por qué? Porque las orientaciones de la fibra son diferentes. Entonces, en general, se puede decir que el tubo digestivo se caracteriza por tener esa conformación. Entonces, entre esos musculares tenemos placas o plexos, mejor dicho, para
para, ¿cómo se llama? Para no, para la contracción. Por ejemplo, tenemos los plexos formados por neuronas que se llaman las neuronas de Cajal. Ya esas neuronas de Cajal o células intersticiales de Cajal permiten emitir un determinado impulso eléctrico que genera una contracción a nivel de las musculaturas y genera esas ondas lentas, ¿no? De movimiento y de tránsito intestinal, ¿sí? Entonces quiere decir que a pesar de que si bien es cierto, hay pues una, hay lo que se conoce como una inervación propia del sistema nervioso autónomo que depende del parasimpático, o sea, el vago, las mismas neuronas intersticiales, productos del plexo mientérico, tienen un efecto reflejo, un efecto de reflejo, claro, de contracciones a nivel de la peristalsis, ¿sí? Entonces es importante mencionarlo y conocerlo. Muy bien. Y eso genera, pues, los movimientos que hemos mencionado.
Muy bien, perdón chicos, disculpen otra vez. Ay, perdón, sino que me llaman a cada rato del hospital y... Muy bien, entonces, como les decía, estábamos hablando de las ondas peristálticas, hablamos de la motilidad ahora del intestino grueso. Miren, hay que recordar que el intestino grueso tiene algo que se llaman las austras, ¿no? Que son estas que ustedes pueden ver acá, son dilataciones, son prolongaciones de lo que viene a ser la longitudinal externa, que comparado con la cile, que con la circular interna, tienen una menor longitud, ¿no? Y eso hace que generen como unos divertículos del colon, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el colon tiene como principal función el que la primera parte, la primera porción, pues hace lo que son los movimientos para la mezcla, ¿no? Y además la absorción de líquido, y la última porción pues tiene que ver con lo que con respecta a la secreción, más bien para que las heces que se están formando tengan una consistencia blanda, ¿no? Y pueda se pueda realizar la defecación sin mayor problema. Entonces aquí se dan contracciones como las contracciones cementarias que se producen en el ciego y en el colon proximal. En el ciego y en el colon proximal, ¿no? Y tienen como finalidad básicamente la mezcla del contenido del intestino grueso, el movimiento en masa que se produce entre 1 a 3 veces al día, ¿no? Que tiene como finalidad el movimiento del intestino grueso a lo largo, hasta el colon transverso sigmoide, ¿no? Entonces, básicamente eso se da hasta que llega a la ampolla rectal. Y en la ampolla rectal ya pues se da lo que es la defecación, ¿no? Y aquí en la defecación hay que tener en cuenta que tenemos un componente voluntario y un componente involuntario. En realidad, la mayor cantidad del componente es involuntario. De hecho, cuando hay una distensión de la ampolla rectal, pues lo que sucede es que se inician eventos como la inspiración profunda, el cierre de la glotis, la contracción de los músculos de la pared abdominal, el suelo pélvico tiende a descender y a relajarse, y la parte voluntaria es la que manejamos nosotros mediante el esfínter esofágico inferior, ¿no? Mediante la contracción del esfínter esofágico inferior vía nervio pudendo, que es la parte voluntaria, ¿no? Y la demás parte es prácticamente involuntaria. De hecho, a veces todo este proceso que inicia con la contracción de la pared abdominal, el descenso del diafragma, etcétera, genera todo un impulso para poder defecar, y nosotros a veces lo impedimos, ¿no? Obviamente porque no defecamos pues en cualquier lugar, ¿no? Entonces, mediante el esfínter anal externo. De hecho, a veces esto también se cree que es causa de por qué a veces hay una tendencia al estreñimiento cuando las personas tienen a aguantar mucho la defecación, porque la contracción intensa genera como una onda negativa del peristaltismo y de la contracción de la parte de la ampolla rectal, que finalmente puede llevar a que poco a poco sea cada vez menor el estímulo y finalmente una mayor propensión a la constipación, ¿no? Muy bien. Listo, chicos, entonces hasta aquí hemos quedado hasta el día de hoy. La próxima clase vamos a hacer lo que con respecta a